niñas y niños, les doy la bienvenida a una sesión más de Educando TV. Yo soy la maestra María y el día de hoy vamos a hablar de la autobiografía. ¿Ustedes alguna vez han escrito sobre su propia vida? ¿Les parece que es interesante? ¿Saben qué es una biografía? Hoy vamos a conocerla. ¿Qué es una biografía? ¿Cuál es su función? ¿Y cuáles son las características principales de ella? Así que vamos a iniciar. La autobiografía, como su nombre lo indica, vamos a explicar rápidamente, está formada por dos voces, auto y la palabra biografía, autobiografía. Auto es un prefijo que indica propiedad, ¿sí? Que es propio, ¿sí? Y biografía es la vida, la historia de vida. Historia de vida. Entonces, ambos vocablos, ambas voces, forman la definición de que una autobiografía es la historia de nuestra propia vida. Entonces, nosotros podemos encontrar en muchas fuentes de información diferentes autobiografías y no debemos confundirlas con otro tipo de textos que son, por ejemplo, la biografía o las memorias, que tienen una estrecha relación con ella, pero que no son lo mismo. Entonces, en esta sesión vamos a hablar de la autobiografía, de su función y de sus características. ¿Cuál creen ustedes que es la función de la autobiografía? La función es dar a conocer la historia de nuestra propia vida. Esa es su función, dar a conocer, mostrar a los demás, explicar, contar nuestra propia vida, la historia de nuestra propia vida. Bueno, a continuación vamos a ver cuáles son las características. Quiero que estén muy atentos porque las características de la autobiografía son muy interesantes. Para eso vamos a hacer un cuadro sinóptico. Ustedes saben que los cuadros sinópticos utilizan llaves o también se les llama corchetes, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a tratar las características de la autobiografía. ¿Cuáles son? Lo primero que ustedes tienen que saber es que la autobiografía es un texto literario. ¿Y qué indica que sea un texto literario? Indica que es una creación artística, que es una obra artística, que es una obra humana, que el autor expresa en él, en este tipo de textos, expresa sus emociones, expresa sus pensamientos, sus sentimientos, sus ideas, sus vivencias. Entonces, por eso es un texto literario. ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Qué otra característica podemos mencionar de la autobiografía? La autobiografía es un relato verídico. ¿Qué entienden ustedes por verídico? Verídico significa que es verdad. La autobiografía es un relato de una persona que nos cuenta la verdad de su vida. Nos hace una confesión de todos los hechos que ha vivido. Esos hechos son reales. Y él nos cuenta parte o toda su vida de una manera verídica. Es decir, en este tipo de relatos no existe la ficción, no existe el invento, la fantasía. No hay un lenguaje figurado. Generalmente todo el lenguaje es, aunque es libre, manejar un lenguaje libre dentro de una autobiografía, nos narra siempre hechos reales. Por eso llevamos dos, que es un texto literario porque es una creación humana en la que se expresan sentimientos, pensamientos, emociones, pero también es un relato verídico que nos da a conocer hechos reales de la persona que está escribiendo su autobiografía. ¿Qué otra característica podríamos mencionar? Podemos mencionar también esta característica que el autor es el protagonista. Entonces, el que está escribiendo
la autobiografía tiene un doble papel, un doble rol dentro del texto, porque es el autor, pero el protagonista de su misma historia. Esta es otra característica importante. Es la principal característica de la autobiografía es que el autor es el protagonista. ¿Qué significa protagonista? Que es el principal personaje de la historia que está narrando. Esta historia se escribe en una voz que se llama en primera persona. O sea, que todo lo que se va a narrar tiene que hablar de uno mismo, ¿sí? En primera persona. Entonces, esta es su característica principal, quiero que la recuerden, que el autor es el personaje protagónico, es el principal, es el activo de la historia. Bueno, vamos a continuar. Otra característica más es que dentro de las autobiografías se utiliza un lenguaje libre. Un lenguaje que solamente el autor va a decidir cómo quiere expresar sus palabras. No es como otros tipos de textos donde nosotros decimos, no, es que tiene que ser un lenguaje técnico o un lenguaje coloquial. No, coloquial significa común para todos. No, acá el autor, que es el protagonista de la misma historia, decide, no se le puede decir, se tiene que describir de manera formal o informal. Él decide cómo lo va a hacer, porque él es el dueño de esa historia. Entonces él va a decidir qué tipo de lenguaje va a utilizar, si un lenguaje común, coloquial, si un lenguaje muy formal, muy técnico. Él toma la decisión. Entonces, el lenguaje es libre dentro de una autobiografía. ¿Por qué es importante que ustedes sepan todo esto? Porque como hemos venido trabajando, después de que nosotros conocemos qué es la autobiografía, cuáles son sus características principales, vamos a elaborar una autobiografía. Por eso es importante que conozcamos cuáles son sus características y este conocimiento nos va a ser de utilidad a la hora de que nosotros hagamos nuestra propia historia. Por último, vamos a hablar de la estructura libre. ¿Qué significa? Al igual que el lenguaje, el autor, que es el protagonista de esta historia, tiene la libertad de decidir en qué orden va a presentar los hechos. Es decir, él puede decir, voy a platicar, voy a hacer mi autobiografía a partir de mi infancia. Pero si el autor decide, a partir de que terminé mi carrera de médico, mi carrera de maestro, voy a hablar solamente de mi trayectoria profesional. Es una autobiografía de su trayectoria profesional. O a partir de que me casé, o a partir de que llegué a vivir a otra ciudad, a otra comunidad. Entonces, por eso es que tiene una estructura libre. No podemos encajonar al autor, al protagonista de la historia, al que está escribiendo la historia, a ver, a partir desde que naciste. No, es libre. Si el autor quiere empezar su autobiografía a partir de que él nace, o quiere a partir de que sale de la escuela, o a partir de que se casa, o a partir de que se muda de una ciudad o de una comunidad a otra, lo puede hacer. Por eso se dice que tiene una estructura libre. Estas son, niños, entonces, las características principales de una autobiografía. Vamos a recordarlas, vamos a recopilar lo que les acabo de explicar. Es un texto literario. Literario significa que es una obra artística, que expresa sentimientos, que expresa emociones, que expresa ideas de una manera creativa. ¿Qué es un relato verídico? ¿Qué significa? Que es verdad, que es real, que lo que él está contando, lo que esta persona está narrando sobre su vida, realmente pasó. Que él es autor y es protagonista. En estas biografías el autor es el protagonista, es decir, el que está escribiendo es el personaje principal de la historia que está presentando. Continuamos. Utiliza un lenguaje libre, lo que significa que el autor
va a decidir de qué manera se va a dirigir al lector. Si de una manera formal, de una manera informal o coloquial, que significa común para todo el lector, para todo tipo de público, todo tipo de lector que se acerque a su autobiografía. Que tiene una estructura libre, es decir, no tiene que a fuerza tener un orden desde que nace hasta la vida, en el momento en que está viviendo. Él puede decidir qué va a contar de su vida. Acuérdese que es una confesión personal, entonces él va a decidir qué quiere contar, porque puede ser que haga cosas que no, para él no sea importante o para él sea demasiado íntimo y no quiera contar. Entonces tiene una estructura libre. Bueno, entonces estas son todas sus características. ¿Qué es lo que sigue? Voy a leerles una autobiografía que hizo Juárez acerca de su vida, en la que cuenta él cómo nació, dónde nació, cómo llegó a la escuela, y en ella también va expresando sus pensamientos y sus sentimientos. Se las voy a leer, luego vamos a ver un fragmento de ella para que podamos encontrar dentro de este fragmento las características que estamos comentando. Bueno, entonces voy a leerles. Dice así. El 21 de marzo de 1806 nací en el pueblo de San Pablo Guelatao, en el estado de Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres indios de la raza primitiva zapoteca del país, porque apenas yo tenía 3 años cuando murieron. Habiendo quedado con mis hermanas al cuidado de nuestros abuelos paternos, indios también de la nación zapoteca. A los pocos años murieron mis abuelos y yo quedé bajo la tutela de mi tío Bernardino Juárez. Como mis padres no me dejaron ningún patrimonio y mi tío vivía de su trabajo, luego que tuve uso de razón, me dediqué hasta donde mi tierna edad me lo permitía a las labores del campo. En algunos ratos desocupados, mi tío me enseñaba a leer, me manifestaba lo útil y conveniente que era saber el idioma castellano. Y como entonces era sumamente difícil para la gente pobre y en especial para la clase indígena adoptar otra carrera que no fuese la eclesiástica, me indicaba sus deseos de que yo estudiase para ordenarme. Estas indicaciones despertaron en mí un deseo vehemente de aprender, pero las ocupaciones de mi tío y mi dedicación al trabajo diario contrariaban mis deseos y muy poco o nada adelantaba en mis lecciones. Además, en un pueblo como el mío, que apenas contaba con 20 familias, no había escuela, ni siquiera se hablaba la lengua española, por lo que los padres de familia que podían costear la educación de sus hijos, los llevaban a la ciudad de Oaxaca. Y los que no tenían la posibilidad de pagar la pensión correspondiente, los llevaban a servir en las casas particulares a condición de que los enseñasen a leer y a escribir. Entonces me formé la creencia que solo yendo a la ciudad podría aprender, y muchas veces le pedí a mi tío que me llevase a la capital, pero sea por el cariño que me tenía o por cualquier otro motivo, no se resolvía y solo me daba esperanzas de que alguna vez me llevaría. Por otra parte, yo también tenía repugnancia de separarme de su lado. Era cruel la lucha que existía entre estos sentimientos y mi deseo de ir a otra sociedad nueva y desconocida para mí, para procurarme mi educación. Sin embargo, el deseo fue superior al sentimiento y el día 17 de diciembre de 1818, a los 12 años de edad,
me fugué de la casa de mi tío y marché a pie a la ciudad de Oaxaca, a donde llegué la noche del mismo día, alojándome en la casa de don Antonio Maza, en que mi hermana María Josefa servía de cocinera. En los primeros días me dediqué a trabajar en el cuidado de la granja, mientras encontraba una casa en la cual servir. Vivía entonces en la ciudad de Oaxaca un hombre piadoso y muy honrado que ejercía el oficio de encuadernador y empastador de libros. Vestía el hábito de la Orden Tercera de San Francisco y aunque muy dedicado a la devoción y a las prácticas religiosas, era bastante amigo de la educación de la juventud. Este hombre se llamaba don Antonio Salanueva, quien me recibió en su casa ofreciéndome mandar a la escuela para que aprendiese a leer y a escribir. De este modo quedé establecido en Oaxaca el 7 de enero de 1819. Y ahí termina esta autobiografía de Juárez. Si ustedes se dieron cuenta, Juárez no nos cuenta toda su vida, nos cuenta una parte de su vida. Y de eso es lo que platicábamos acá, que tiene una estructura libre, es decir, la persona puede contar lo que quiera de los pasajes de su vida. Ahora, vamos a ver el fragmento que copié en esta lámina para que podamos analizar bien qué es lo que sí se encuentra presente y qué es lo que no encontramos. Si ustedes se dan cuenta, en este fragmento no hay un título. No se lo quise poner porque quiero primero comentarles lo siguiente. Juárez le llamó a esta biografía de una manera muy especial. Él le llamó la historia de cómo llegué a la escuela. Así se llama este texto, no se llama autobiografía, porque nada más está contando una parte de su vida. Entonces, les voy a escribir el título real de este texto. Se llama así: Juárez cuenta cómo llegó a la escuela. Este es el título de este texto. Juárez cuenta cómo llegó a la escuela. Y es una autobiografía no total de la vida de Juárez, pero cuenta una parte muy importante de la vida de Juárez, de cómo él llega a la escuela y su deseo de aprender. Ahora quiero que la observemos porque dentro de este fragmento de la autobiografía de Benito Juárez encontramos estas características. En primer lugar, es un texto literario. ¿Por qué es un texto literario? Porque es una obra artística de Juárez. Él la escribió y él decidió qué iba a poner y en ella expresa sus sentimientos. Podemos ver un sentimiento cuando él piensa o siente que su vida, o sea, que tuvo una desgracia. Cuando dice, tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres, él lo expresa de esta manera especial porque para él fue una desgracia. ¿Sí? A lo mejor la palabra desgracia suena muy fuerte, pero es lo que para él significó. Entonces, ahí podemos ver que es una creación artística del autor, que en este caso fue Benito Juárez. También dice que es un relato verídico. ¿Por qué es un relato verídico? Es un relato verídico porque nos habla de hechos reales. Hay documentos que garantizan
que le dan el respaldo a lo que él cuenta. Por ejemplo, tiene un acta, existe un acta donde aparece que Benito Juárez nació el 21 de marzo. Ese es un hecho real. Que Benito Juárez no tenía padres, que no conoció a sus padres, también ese es otro hecho real. La orfandad, que fue huérfano Benito Juárez, eso es algo real. Y que fue a los 3 años, dice, yo tenía 3 años cuando murieron. Ahí podemos ver que él está narrando relatos verídicos. Entonces ya llevamos aquí ejemplificadas 2 características. Dice que él es el autor, él es el protagonista. ¿Dónde podemos darnos cuenta de que es así? En la voz narrativa. La voz narrativa es de quién está narrando. Vemos que habla en primera persona. Yo, cuando dice nací, cuando él dice no me dejaron, ¿sí? Está hablando en primera persona. Yo me dediqué. Vemos que estos verbos están conjugados en primera persona. Entonces, nos damos cuenta que el autor es el protagonista de la historia que se está presentando en este momento. Cuando dice mi tío, ¿sí? Mis abuelos, entonces está hablando, mis padres, está hablando en primera persona. Él es el autor, él es el protagonista. Hay un lenguaje, vamos a ver la siguiente, que nos dice que hay un lenguaje libre. ¿Por qué? ¿En dónde podemos ver que hay un lenguaje libre? Yo, por ejemplo, me pude dar cuenta de esta frase, uso de razón. Cuando tuve uso de razón. Uso de razón es una frase, niños, que comúnmente utilizan las personas que ya están conscientes. ¿De qué es el uso de razón? Es decir, cuando ya estaba consciente. Dice él, cuando tuve uso de razón. Él no escribió cuando estuve consciente, cuando me di cuenta de las cosas. No, él decidió escribir cuando tuve uso de razón. Vamos a ver en dónde podemos ver otro tipo de frase que no es común. Por ejemplo, bajo la tutela. Yo quedé bajo la tutela. ¿Qué significa bajo la tutela? Significa que quedó bajo el cuidado de su tío. Entonces él también acá utiliza esta palabra que comúnmente la utilizamos muy poco, ¿verdad? Bueno, también acá vemos cuando él dice, donde mi tierna edad. Fíjense cómo se expresa. Idioma castellano. ¿Por qué no dice español? Porque en ese tiempo se decía idioma castellano. El español era el castellano o el castilla, así le llamaban antes. Entonces aquí vemos que hay libertad de lenguaje. La estructura libre. Hay una estructura libre porque él nos habla solo de este pasaje de su vida. Nos habla de cómo llegó a la escuela. No nos está hablando de que después fue presidente municipal, gobernador, diputado, hasta presidente de la República, que estuvo en el exilio, y muchos otros datos biográficos de la vida de Benito Juárez. Entonces él nos regala esta autobiografía de un pasaje de su vida, nos regala esta obra hecha por él mismo, por lo tanto, vemos en ella reflejadas todas estas características. ¿Y para qué hemos nosotros hablado de todo esto? Hemos hablado de todo esto porque en las siguientes sesiones vamos a aprender a escribir una autobiografía. Yo los invito entonces a que ustedes investiguen sobre su vida, pregunten para que tengan herramientas y podamos hacer una autobiografía completa, podamos hacer una autobiografía bonita, clara, y podamos en ella reflejar estas características, que sea una obra artística, que sea literaria, que sean relatos verídicos, que sean hechos reales, que ustedes sean los protagonistas, que puedan utilizar de manera correcta la conjugación en primera persona, que utilicen un lenguaje libre, un lenguaje
el lenguaje que ustedes quieran, porque como es libre, ustedes van a tomar la decisión de cómo quieren escribir. También que tenga una estructura libre. Entonces, espero que ustedes hayan comprendido bien cuáles son las características, que no confundan la autobiografía con otros tipos de texto que, aunque guardan una estrecha relación, no son lo mismo. ¿Sí? ¿De qué textos estamos hablando? Pues de la biografía y de las memorias. Tienen otras características, se relacionan, pero son totalmente diferentes. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Soy la maestra María. Espero contar con su presencia en las siguientes sesiones y les deseo muchos días de lectura, muchos días de escritura, y me dio, como les dije hace un momento, mucho gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.